Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el grupo 1, conformado por Ariana Cedeño, Leonardo Pinango y Santiago Villota. Nosotros presentaremos la introducción a los sensores, biosensores y transductores. Sensores. Ok, para entender esto, primero tenemos que entender qué es una señal analógica o digital. Bueno, como todos conocemos, en el medio ambiente se producen cambios, ya sea de temperatura, presión o cambios químicos. Dichas alteraciones pueden ser medidas en variables de tiempo, es decir, en lo que denominamos una señal. Nuestro cuerpo humano está lleno de estas señales, gracias a nuestros componentes fisiológicos alterables en el tiempo. Gracias a esto podemos medir, por ejemplo, un electrocardiograma que se basa en el ritmo cardíaco. Bueno, una señal analógica es la que podrá tomar valores infinitos a la par que es continua. Esta es la señal que recogemos de un sensor. Y la señal digital es la que es procesada de un conversor analógico digital. Esta es de pulsos de 0 o 1 o switch abiertos o cerrados. Listo. ¿Qué es un sensor? Bueno, un sensor es un equipo el cual es capaz de medir y recopilar información de una señal física, un cambio físico, un cambio fisiológico, un fenómeno en el ambiente y transformarlo en una señal a la cual podamos acceder, principalmente una señal de voltaje. Esta señal es variable en el tiempo, por lo tanto, analógica, lógicamente. Pero gracias a un transductor y un convertidor analógico, que veremos más adelante, esta señal podrá llegar a ser digital. Un ejemplo de esto es un termómetro, que nosotros al aplicar, entubar un poco de mercurio, podemos hacer que este responda a los cambios de temperatura y el envase del termómetro escalarlo para así poder ver cuál es la temperatura que tenemos en ese instante. Ya, los tipos de sensores. Bueno, de estos hay muchos. Hay los sensores de proximidad, los termistores de temperatura, que veremos también, los sensores ultrasónicos, los sensores de proximidad, los PIR, los sensores de lluvia, de toque, de humedad, los fototransistores, los giroscopios y etcétera. Hay un montón de ellos. Bueno, un ejemplo implementando un sensor PIR de proximidad es haciendo uso de un sensor de movimiento, podemos recibir una señal que nos avisará si hay alguien presente en una habitación o si no, dependiendo del estado de LED, verde o rojo. Verde en este caso si es que hay alguien y rojo si es que no. Para este diseño se ocupará, bueno, un sensor de movimiento, un relé, un Arduino, dos diodos LED de diferentes colores, dos resistencias para los LEDs y cables de conexión. Abajo a la izquierda está el circuito como está implementado. No es difícil, solo hay que seguir las conexiones. Igual el código arriba a la derecha para cargarlo al Arduino y poder así ejecutar el código. Como se explicó, este código nos avisará si es que hay alguien presente o no, y ya en base al movimiento del sensor. Los transductores. Bueno, ¿qué es un transductor? El transductor es el siguiente paso después de la acción realizada por un sensor, la cual es captar la magnitud física. El transductor convierte una señal analógica en voltaje o corrientes medibles. Ejemplo, la termocupla. El ejemplo más básico es para comprender el funcionamiento es mediante una termocupla. El funcionamiento de este es conectar dos tipos diferentes de metales, inducirles un voltaje para así conectarlos a un multímetro, el cual medirá ya sea su voltaje, corriente o resistencia, obteniendo así ya un valor medible, cuantificable, gracias a la fuerza electromotriz del junto realizado. También un termistor, los cuales funcionan con el principio de los elementos semiconductores, que lo encontramos en diodos, transistores o resistores propiamente, por eso el nombre de termistor. Estos responden a la variación de la temperatura ambiente por sus propiedades intrínsecas y por ende sus valores pueden ser medibles también. Tenemos los NTC, que mientras la temperatura aumenta, su resistencia disminuye, o los PTC, que mientras su temperatura aumenta, su resistencia aumenta también. Ya, tipos de transductores. Tenemos los electromagnéticos, los capacitivos de temperatura, magnéticos, fotoeléctricos de presión, o resistivos y de fuerza. Son los más conocidos. Lógicamente hay muchos más, pero en la industria ocupamos para medir presión con suma precisión. Los capacitivos son ocupados en grandes industrias. También los electromagnéticos que transforman energía eléctrica en magnética, etc. Los fotoeléctricos que transforman energía eléctrica en magnética, señales. Ya, los biosensores. Listo. Bueno, un biosensor trabaja como un sensor, pero es más, se enfoca básicamente en diferenciar el tipo de la concentración de compuestos específicos, tanto sean compuestos bioquímicos, secuencias de ADN o ARN, proteínas específicas, bacterias o partículas de virus.
También se necesita entender qué es un bioreceptor. Esto es un biomaterial el cual puede incluir enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos, virus, bacterias o tejidos ocupados para mandar una señal al transductor y que éste haga su trabajo. Un ejemplo fácil es al nosotros tener un anticuerpo, por ejemplo, para la bacteria Escherichia coli, un bioreceptor, en un bioreceptor y incluirlo en un sector donde queramos provocar un potencial, este solo hará ese potencial si en dicha zona se encuentra dicha bacteria. Es decir, si el anticuerpo detecta que existe la bacteria, producirá un potencial eléctrico, si no, no. Cabe recalcar que este proceso es muy preciso y confiable. Un dato curioso es que el bioreceptor más ocupado en el mundo es el de la glucosa, para pacientes diabéticos. Bioreceptores. ¿Qué es un bioreceptor? Esta es una biomolécula que está compuesta por una enzima, la cual reconoce un determinado analito, y también por un transductor, el cual puede ser de tipo electroquímico, óptico o piezoeléctrico, el cual se encarga de convertir el evento reconocido en una señal que se pueda medir. Los bioreceptores. Uno de los primeros intentos de los biosensores se basó en la enzima, el cual es una base fundamental del sensor de la glucosa. La enzima es una molécula de proteína que actúa como catalizador biológico y siempre se une a una molécula de sustrato específica. La unión enzima-substrato es altamente específica en cuanto a la forma, similar a un mecanismo de bloqueo de llave. En la siguiente imagen podemos observar la unión enzima-substrato. La enzima es la que se encuentra abajo y el sustrato es el que se encuentra arriba. También tenemos que tener en cuenta que se crea un ciclo de oxidación-reducción, el cual genera y consume electrones y puede representarse como una corriente eléctrica. Esta corriente es directamente proporcional a la concentración de glucosa. Aquí podemos ver un transductor electroquímico. Este ejemplo es de un medidor de glucosa comercial que lee el nivel de la glucosa de la sangre utilizando un transductor electroquímico. Aquí vemos un transductor óptico. También es un medidor de glucosa comercial que lee el nivel de la glucosa en la sangre, pero utiliza un transductor óptico, el cual recibe energías de entrada como calor, sonido y luz. Y esta transforma las señales de salida captadas por los medidores. El transductor óptico permite que se pueda tener un registro de grandes magnitudes físicas en un proceso controlado. Un bioreceptores enzimáticos del biosensor. Aquí podemos ver que son comúnmente empleados en el análisis de la industria alimentaria, en la detección de sustancias no permitidas. Ejemplos de estos son los fármacos, agroquímicos, microorganismos, patógenos y aditivos componentes de los alimentos. El anticuerpo es un bioreceptor muy popular. Este tiene una forma de Y como se observa abajo. La molécula que es reconocida por un anticuerpo se llama antígeno. Es lo que vemos en la parte de arriba y medio, ya que las dos formas de Y son un anticuerpo. Los anticuerpos monoclonales se unen a un solo tipo de epípotos de un antígeno. Una molécula de anticuerpos completa que muestra las cadenas pesadas y ligeras, regiones variables que son la parte gris, y constantes de las porciones FAB sub 2, como se ve aquí, y la FC. Aquí vemos un ejemplo de un bioreceptor de anticuerpos, un inmunoensayo tipo sándwich con una enzima a la izquierda o un tinte fluorescente a la derecha. Ambas imágenes son muy parecidas desde la superficie sólida hasta la parte de anticuerpo-anticuerpo, donde se observan que todas contienen y la cadena diana antígeno, la cual es importante porque sin esta no pueden funcionar. La única diferencia es que la izquierda trabaja con una enzima y la derecha trabaja con un fluorescente. En esta imagen podemos observar que se agrega y enjuaga una solución dentro de cada micropocillo con una pipeta en una microplaca de 96 pocillos. Aquí podemos observar ensayos inmunocromatográficos de flujo lateral, conocidos como LFA, de tipo cassette o tipo tira. Aquí la imagen nos muestra un ejemplo que son las pruebas de embarazo. Cuando marca dos rayitas son positivos, y cuando marca uno es negativo, y cuando no marca nada es inválido, es decir, que no hubo una buena lectura o está caducada la prueba. Aquí podemos observar un ejemplo de un bioreceptor de ácido nucleico con un tinte fluorescente a la izquierda o una enzima a la derecha. Hay que tener en cuenta que un bioreceptor de ácido nucleico es especialmente poderoso para identificar las diferentes especies de virus o bacterias, y que mientras más larga sea la secuencia, mejor es la especificidad, aunque la unión de secuencias complementarias hace que sea muy difícil de analizarla. Y también hay que tener en cuenta que ciertas células poseen una fuerte afinidad por un objetivo específico, también puede usarse como bioreceptores a estos objetivos. Los actasensores.
Hay que tener en cuenta que están compuestos por actámeros que son más robustos que los anticuerpos. Los antisensores pueden regenerarse y utilizarse varias veces. Aquí podemos ver que estos están compuestos por cadenas de ARN o ADN y se unen formando un complejo actámero-receptor. Ejemplos de esto o la aplicación es el desarrollo de biosensores basados en actámeros para la detección de bacterias enteropatógenas. Biosensores microbianos. Es un dispositivo analítico que inmoviliza microorganismos en un transductor para la detección de análitos objetivos. La aplicación de este biosensor microbiano es que nos permite con el desarrollo de la nanotecnología se han empleado nanomateriales, los cuales nos permiten lograr una mejor inmovilización y así desarrollar un biosensor microbiano que es más confiable y selectivo. El modelo de bioreceptor para detectar virus del papiloma humano, BPH. El funcionamiento principal de este es detectar los anticuerpos que combaten el virus del papiloma humano con el fin de conocer de manera temprana a los pacientes de bajo y alto riesgo de padecer cáncer cervical. Este bioreceptor propuesto por el Dr. Lara permite hacer diagnósticos no invasivos en grandes poblaciones a bajo costo y una alta efectividad. Esta investigación se utilizó péptidos derivados de la proteína L1 del virus del papiloma humano ser más abundante en el virus, y esto permite un desarrollo del bioreceptor electroquímico basado en la interacción antígeno-anticuerpo. Y se dividió en 3 etapas. La primera se utilizó la síntesis de purificación y caracterización de los péptidos derivados de la proteína L1 del virus del papiloma humano. En la segunda etapa se utilizó esta misma en animales, en los conejos en Nueva Zelanda. Y la tercera etapa se basó en la unión de la proteína con electrodos de oro con dichos péptidos para evaluar la interacción antígeno-anticuerpo. Resumen general. Entonces, dentro de los principios de instrumentación tenemos el sensor y el transductor. Entonces, básicamente lo que va a hacer el sensor es sensor una magnitud. Esta magnitud puede ser de forma de temperatura, de tensión, de masa, de volumen. Ahora, lo que va a hacer un transductor es coger lo que envía el sensor y lo va a traducir, por así decirlo. Es decir, que el sensor tiene una magnitud y esta magnitud la va a transformar a forma de energía eléctrica. Es la más convencional o la que siempre se espera. Ahora, tenemos un biosensor, entonces nuevamente un sensor es aquel que sensa, pero esta vez de carácter biológico, es decir, va a sensar señales de carácter biológico. Ahora, un bioreceptor, básicamente lo que va a hacer es receptar únicamente ciertos parámetros, por ejemplo, de una enzima. Va a funcionar con un principio que se llama look and keep, es decir, que va a bloquear lo que no deseo y lo que sí deseo es como una llavecita y lo va a permitir que pase. Entonces, esto que permite que pase, básicamente, va a generar un voltaje con respecto a la cantidad que se detecta. Aplicación del sensor y funcionamiento. Entonces, vamos a ver la aplicación de un sensor, en este caso, dentro de un oxímetro, por ejemplo. Tenemos que queremos ver la saturación de oxígeno dentro del organismo. Entonces, lo que vamos a hacer es sensar la cantidad del dedo. Para eso vamos a utilizar dos pares de diodos emisores, uno con respecto con luz infrarroja y otro con roja. Entonces se colocan estos diodos emisores que van a ser el sensor. Y el transductor viene a ser el fototransistor. ¿Por qué? Porque la luz emitida por estos diodos van a ser absorbidas por la sangre. Entonces la sangre rica en oxígeno va a absorber la luz infrarroja y la pobre en oxígeno va a ser absorbida por la luz roja. Entonces toda esta información básicamente se va a procesar y la información analógica se transforma a digital. Esta información digital después pasa a un microprocesador donde se va a comparar. ¿Por qué? Básicamente lo que queremos con este sensor es comparar las dos magnitudes y así obtener de forma indirecta la concentración de oxígeno dentro de la sangre. Y por último, una pantalla de salida que sería el dispositivo de salida con su propia imagen. Y aquí tenemos un poco de la descripción de cómo funcionaría. Y tenemos que básicamente utiliza la luz infrarroja como la roja. Y listo, esto sería la exposición del grupo 1. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Gracias.